Estadísticas y Censos INEC, las más recientes, que indican que el primer trimestre de 2024 el desempleo en Ecuador cerró con una tasa del 4.1%, lo que representa un incremento de 0,3 puntos porcentuales frente al mismo periodo del 2023, lo que indica que esta denominada Ley para la Generación de Empleo, aprobada con el carácter de económico urgente y que supuestamente estaba enfocada para la generación de trabajo, sobre todo en los jóvenes, al parecer no está dando ese resultado, no está cumpliendo ese objetivo. Además, hemos pasado ya algunos días de la consulta popular que buscaba el trabajo por horas y eso finalmente fue rechazado. En ese contexto, ¿cómo nos encuentra el Día del Trabajo? Muchas gracias, Lesenia, muchas gracias, Alexis, y buenos días con todos y con todas. Este es un 1 de mayo sin duda diferente porque, como tú acabas de indicar, venimos de un no rotundo a la precarización laboral. Nosotros en Ecuador lamentablemente tenemos un problema estructural del empleo que no se iba a solucionar con la consulta y que sigue vigente incluso después de la consulta popular. Tenemos más del 60% de la población que trabaja en situación de precariedad, ya sea por ingresos o por horas trabajadas. Tenemos asimismo una tasa de sindicalización súper baja de apenas el 2.39% a nivel nacional. Solamente en empleos registrados tenemos 1.200.000 personas. El resto de trabajadores que laboran en el país no tiene un contrato de trabajo de ningún tipo y por lo tanto tampoco tiene algún tipo de garantía laboral para poder ejercer sus derechos. Asimismo, tenemos que los contratos precarios, los contratos a plazo fijo, por ejemplo, están predominando en el país. Tenemos más de 40 formas contractuales. En primer lugar se encuentra el contrato indefinido y en segundo lugar tenemos el contrato por obra cierta o servicio determinado dentro del giro del negocio, que es un contrato inestable a plazo fijo y también precario en consecuencia. Asimismo estamos con tasas altas de trabajadores que están siendo despedidos o desvinculados del vínculo contractual. Según los últimos datos de marzo, teníamos alrededor de 91.000 actas de finiquito terminadas versus 51.000 contratos de trabajo registrados. Es decir, que en líneas generales llegamos a un 1 de mayo con cada vez menos trabajadores registrados, tanto en el Ministerio del Trabajo como en la Seguridad Social, con una tasa de sindicalización súper baja provocada por los mismos gobiernos y con el ánimo de las personas que han dicho queremos trabajo, pero no queremos cualquier trabajo, queremos un trabajo digno y no un trabajo por horas. Bueno, bienvenido, buenos días. Buenos días, qué gusto poderles saludar, gracias por el espacio. Primero, yo creo que el día de hoy hay que conmemorar y saludar a todas las personas trabajadoras porque es el Día Internacional de la Persona Trabajadora, que conmemoramos 138 años de las masacres de los mártires de Chicago de 1886, que en 1880 obviamente se iniciaron las principales movilizaciones para luego aterrizar en esta fecha, que obviamente luego terminó con una masacre porque se trabaje 8 horas de descanso, 8 horas de ocio, porque se laboraba en sus actuales momentos 12, 14, 16, hasta 18 horas. Y obviamente en 1890 en el Congreso Socialista de París se declaró el 1 de mayo como Día Internacional de la Persona Trabajadora y que luego también fue reconocido por la Organización Internacional del Trabajo. Por eso es que no podemos de ninguna manera aceptar de que se pretenda cambiar una fecha tan emblemática, tan histórica, y plantear como si fuera un día festivo, cuando obviamente no es así. Y nosotros hemos convocado y ratificamos nuestro llamado en estas horas al pueblo ecuatoriano a tomarnos las calles bajo la consigna de la seguridad, el trabajo digno, la soberanía en contra de la corrupción y el neoliberalismo. Y decimos esto porque creo que el pueblo ecuatoriano fue claro el 21 de abril, porque este triunfo lo dedicamos nosotros al pueblo, a los trabajadores, a la juventud, amas de casa, que tuvo la capacidad de decir sí a lo que considera positivo y no a lo que era negativo. Y le ha dado un sí a la vida, un sí a la seguridad, y el gobierno hoy no tiene que tener ningún pretexto para garantizar eso. Y debe entender que no se va a resolver con más estados de excepción, porque acaba de declarar nuevamente estado de excepción en 4 o 5 provincias, y así no se resuelve el problema. El problema se va a resolver atendiendo el tema del empleo, educación, salud, que son parte obviamente de una deuda social que está pendiente en nuestro país. ¿Y por qué sí al trabajo digno? Ya lo decía la doctora. Los jóvenes le dijeron, presidente, sí queremos trabajo,
pero no queremos un trabajo precario, no queremos más explotación, no queremos obviamente una mano de obra barata y una esclavitud moderna, porque el contrato por horas y el contrato a plazo fijo ya estuvo vigente, no era nuevo o no es nuevo en nuestro país, entonces no resolvió ese problema, estuvo vigente desde los años 2000. Y no nos equivocamos, tanto es así que la ONU le acaba de decir en estos días al Estado ecuatoriano, tiene que indemnizar, reparar los daños en el tema de los trabajadores de la provincia de Santo Domingo, los Áchilas, de Esmeraldas, de la provincia de Los Ríos en el tema de Jurucagua, porque hay violación a este derecho. Y eso es lo que evitó el pueblo ecuatoriano. Y eso es lo que le dijimos al país. Ya lo decía la doctora, más del 60% hay de informalidad. Y eso querían legalizar con el tema del contrato por horas y el contrato a plazo fijo. Y entonces el pueblo le dijo un no rotundo, y entonces por eso el tema del trabajo digno. La soberanía, porque le dijeron obviamente no queremos que nos sigan saqueando al Estado ecuatoriano, porque las empresas han venido a destruir la naturaleza y al final que les seguíamos pagando. Hay el ejemplo de Perenco. Perenco, tenemos que pagar a los ecuatorianos alrededor de 420 millones de dólares. Sin embargo, los trabajadores por 14 años siguen peleando porque les cumplan sus derechos que prestaron servicio para esta empresa. Y obviamente la política neoliberal, tema del IVA, no es otra cosa que una política neoliberal del 15%, incrementado combustible, el gas, el alto costo de vida, y la estamos pagando los ecuatorianos y sobre todo la gente que está subsistiendo con $1, $2 al día. Entonces este 1 de mayo obviamente se convierte en una fecha histórica que lo conmemoramos, pero también demandamos del gobierno que atienda los problemas, pero también, si cabe el término, para festejar el triunfo de las dos preguntas de E y E del no, que por cierto siguen respirando por la herida y están dolidos. El gobierno dice que le han enseñado a sumar y a leer y que 9 más 2 siempre será mayor, sí, pero el trofeo y el campeonato, si hablamos en términos deportivos, se quedó con el pueblo, porque el tema central de la consulta estaba en la pregunta de E y E, y esa la tiene el pueblo, no el gobierno. El problema, y les planteo a los dos esto a propósito de una nota que leía hace un momento y lo comentaba con la audiencia, es que políticas regresivas en materia de derechos ya las tenemos. Si aprobábamos la pregunta del contrato por horas, era una más. Con la aprobación de la ley humanitaria durante el gobierno de Lenín Moreno, ayer el Universo publicaba una nota en la que hablaba de la regresión, por ejemplo, en cuanto tiene que ver con la afiliación al IES de trabajadoras del hogar, de trabajadoras domésticas. Pasamos de, en 2018, tener 57% de mujeres afiliadas al IES a tener en 2022, no cifras de 2024, 2022, apenas 33%. Hoy seguramente debemos estar por debajo del 30%. Ahí no hubo, digamos, ningún tipo de alertas, de resistencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa ley se aprobó sin mayores contratiempos en la Asamblea? Obviamente estábamos en época de pandemia, era la Asamblea del Reparto, dominada por María Paula Romo, por César Litardo, hacían lo que les daba la gana, sobre pretexto del encierro que vivíamos, pero políticas regresivas de materia de derechos, llevamos 7 años y un poco más así. Sí, bueno, yo tal vez dos cosas al respecto. La primera es que siempre que se emite una nueva forma contractual empieza a haber una migración de la contratación indefinida hacia esa nueva forma contractual. Ya nos pasó con la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. El contrato que creó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario es hoy por hoy el tercer contrato más utilizado a nivel nacional, con una rotación altísima de trabajadores y trabajadoras. El contrato por horas iba a significar lo mismo, pero en condiciones aún más precarias, porque básicamente era el sueño del empresariado. Entonces, el momento en el que se emitiera el contrato por horas, casi que no iba a haber vuelta atrás durante algunos años, porque era una modificación constitucional en primer lugar, y en segundo lugar, iba a ser muy fácil que los puestos de trabajo sean fácilmente reemplazados por contratos por hora. Entonces, el efecto iba a ser el mismo que el de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, pero sentimos maximizado. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el movimiento sindical? ¿Qué hicimos los abogados laboralistas? La Corte Constitucional, desde que salió la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, tiene en su despacho más de 20 acciones por inconstitucionalidad de esta ley, presentadas por varias organizaciones sociales y sindicales, una de ellas el Frente Unitario de Trabajadores. Se advirtió en ese momento los peligros de la ley, sin embargo, también recordemos que esta ley fue aprobada por mayoría en la Asamblea Nacional, con votos de quienes considerábamos en ese momento también tenían una
una postura más cercana a las y los trabajadores. Es decir, más allá de los esfuerzos que estamos haciendo, es el Estado y es la institucionalidad la que no está respondiendo en este momento con respecto a esa ley. Sobre el tema de las trabajadoras del hogar, es cierto, y no solo pasa con las compañeras, sino que a nivel general ha existido un declive de la operatividad del Ministerio del Trabajo. Hoy por hoy, a 1 de mayo, el Ministerio del Trabajo no tiene posibilidades de hacer inspecciones en todo el Ecuador, ni en todas las industrias, ni en todos los sectores del trabajo. ¿No tiene personal? No tiene personal, no tiene carros para hacer inspecciones, no puede hacerlo fuera del horario de trabajo, por ejemplo, no tiene papel, no tiene tinta. Es decir, tal vez si 1 milloncito de los 60 millones que se destinaron a la consulta popular se hubieran utilizado para el Ministerio del Trabajo, por lo menos alguna cosa se hubiera arreglado. O lo que estamos destinando a la defensa en la Corte Internacional de Justicia. Exacto. O la publicidad, los 5 millones de dólares que van a destinar a la Y es publicidad. por eso que en este momento hay una gran cantidad de trabajadores que no están registrados, pero trabajan de manera formal y trabajan de manera indefinida. Nosotros, desde la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, viendo justamente esto, hace 15 días presentamos en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para dignificar el trabajo del hogar, que es justamente un proyecto de ley que atiende a la remuneración real que debería recibir una trabajadora del hogar y a otros componentes como mejorar las inspecciones. José. A ver, evidentemente que aquí hay responsables. Los responsables son los gobiernos y la Asamblea. Sobre todo quienes votaron por esas leyes. Porque es real. Tanto es así que lo ubicaron en el año 2023 al Estado ecuatoriano en el 3er lugar por ser uno de los principales países en violación en materia laboral. Con las peores condiciones para los Exactamente. Y uno de los elementos es por el tema de la regresión de derechos a través de los instrumentos de ley. Y claro, recordarán ustedes en el tema de la pandemia la famosa ley humanitaria, que vamos a proteger y a generar empleo. Sin embargo, se perdieron alrededor de 1.200.000 empleos. Reducieron los salarios, sin embargo, los trabajadores seguían trabajando 8 horas. Y claro, aquí también hay una corresponsabilidad y nosotros hemos hecho siempre el llamado a que, por cierto, también están dolidos, porque 6 jueces, no toda la corte, 6 fueron los que le dieron el aval para el contrato por horas, que le dijeron que siempre que sea una primera vez entre el mismo trabajador y empleador, no será precarización. También están dolidos, porque sí sabemos qué jueza le armó las preguntas de la consulta al presidente Daniel Noboa. ¿Quién fue? La señora jueza Duque. No tenemos por qué esconder nada. Que le dijo, corrige, cambia esto para que la Corte te dé paso. Y la Corte no se ha pronunciado de las demandas. Está la ley humanitaria y otras demandas, incluida la demanda del incremento del IVA. Entonces las autoridades deben entender que no pueden ponerse el traje de los gobiernos de turno y deben responder a las necesidades y demandas del pueblo ecuatoriano y atender en ese mismo orden. ¿Cuántos años han pasado en el tema de la ley humanitaria? Y no se pronuncia cuando hay varias demandas, varios amicus. Y entonces obviamente no pueden las instituciones solamente pronunciarse y actuar frente al gobierno de turno, sino darle una respuesta a los ciudadanos que para eso están. Entonces, obviamente hay políticas regresivas. Y claro, tenemos una ministra del Trabajo que se molesta por que le decimos que miente, pues, cuando no hay inspectores. Los trabajadores tienen que ponerle gasolina a los vehículos para que vayan a las inspecciones o a notificar algún aspecto. Y se molestan. Pero esa es la realidad. Y el Ministerio del Trabajo tiene que tutelar derechos y también hacer cumplir obligaciones. Yo siempre digo, esto es de doble vía. Pero no existe eso. Y claro, luego dice que no está dolida por haber perdido la pregunta y pone el ejemplo de otros países. Y lo que es peor, tanto Angie como José, están intentando, viendo la posibilidad de a través de la Asamblea volver a topar el tema. No, inaceptable, por eso es que nosotros vamos a estar vigilantes porque no se puede burlar de la decisión del pueblo, como lo están haciendo con el Yasuní y el Choco Andino. O sea, es inaceptable que algunos ministros y sobre todo el viceministro de gobierno, entiendo que es desubicado, diga de que van a plantear cambios en el tema de materia laboral y que pueden modificar los resultados de la consulta.
La Asamblea tiene que estar consciente que si incumple tiempos y pretende cambiar, pueden ser destituidos. Y entonces el pueblo ecuatoriano vamos a estar vigilantes, porque lo que querían era romper el candado constitucional del artículo 327 de la Constitución. Bueno, está pendiente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el que, al parecer, este tema también es parte de las condiciones que pondría el FMI. Los acuerdos firmados en Davos del expresidente Moreno, ahí está, tema del IVA, tema contrato por horas y otros tema subsidios, tema del IES, que siguen hoy insistiendo que de paso hay que condenar las declaraciones del señor Peña, Sí. que queremos incrementar los años de jubilación para que salgan con una mejor pensión. Mejor digan que quieren que trabajemos hasta los 75, 80 años y que vayamos directo al panteón, pero no nos digan que nos quieren mejorar una pensión. Angie, ¿por qué no ha funcionado esta ley económica urgente que se creó supuestamente para generar empleo y que establece varios, entre comillas, estímulos al sector empresarial a cambio de la contratación de personal, en especial dirigido a los jóvenes? Las cifras oficiales, ¿no? Muestran todo lo contrario, pese a las declaraciones de la ministra de Trabajo. Ciudades como Quito continúan concentrando la mayor tasa de desempleo, pero ciudades como Ambato, que es una urbe que apoyó con bastante contundencia al presidente Daniel Noboa en las elecciones, es la ciudad donde más ha crecido el desempleo. Ciudades como Guayaquil y como Cuenca ha incrementado el empleo no adecuado, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué no está funcionando esa ley? Pese a los supuestos estímulos que tienen los empresarios, ¿o sirvió para eso, solo para estimular al sector empresarial y no para generar empleo? Yo creo que es hora de sincerar el debate. Creo que en este punto, después de una consulta popular, después de tantas leyes económicas urgentes que fueron creadas con la excusa de generar trabajo, después de más de 40 formas contractuales, es absolutamente deshonesto que quieran decirnos que una ley va a generar empleo. Creo que ese argumento en este punto ya no debe ser ni siquiera considerado. Si es que la Asamblea piensa que creando un contrato por horas a través del legislativo va a solucionar nuestros problemas del empleo, debe saber que la gente ya no cree en eso. Y debe saber que nosotros ya hemos demostrado cómo una ley no crea empleo y que las condiciones que tenemos en el país no han variado después de las 40 formas contractuales y después de todas las leyes económicas urgentes que se han creado para eso. Hemos tenido Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que también fue económica urgente. Tenemos zonas francas que vinieron a través del gobierno de Daniel Noboa, y esas dos leyes, por ejemplo, que han sido como la corona de todo lo que se ha hecho en empleo para los gobiernos, tampoco han logrado generar fuentes de trabajo. Y es que el problema no está en cómo genero una forma contractual o en cómo elimino o modifico una forma contractual. El problema está en que hoy por hoy la economía ecuatoriana no logra sostener trabajos a tiempos indefinidos. Y eso pasa porque tampoco hay un apoyo a las micro, pequeñas empresas, que son las que más generan empleo en el Ecuador. Cerca del 80, entre el 90% del trabajo que se genera en Ecuador lo genera este sector. Una minoría lo genera el sector de las grandes empresas, y son ellos quienes llevan el discurso a través de las cámaras empresariales. Es decir, si el gobierno realmente no se pone a pensar en quiénes están sosteniendo el empleo hoy por hoy y en cómo se puede ayudar para que esos sectores puedan seguir sosteniendo empleo digno y de calidad, es imposible que las formas contractuales que hagan puedan funcionar. Pero asimismo, es imposible, dentro de una política de gobierno, pensamos que la única solución a los problemas económicos del país es afectar el salario. Se afecta el salario, pero al mismo tiempo se beneficia el sector empresarial. Esa fórmula tampoco está funcionando. Y con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional sabemos que se viene también una nueva ola de regresiones. Sin embargo, la Asamblea debe escuchar. Creo que ya el pueblo ha sido muy claro en decir que queremos trabajo, pero que queremos trabajo digno. Y eso no pasa, insisto nuevamente, por una forma contractual u otra, porque ya tenemos suficientes formas contractuales que pueden validar cualquier necesidad. Tenemos contrato para emprendimiento, contrato joven, contrato turístico, contrato del sector agrario, contrato florícola, y así más de 40 formas contractuales a la carta, como decimos nosotros. No están funcionando porque el empresariado o no las usa porque es más fácil no registrar y tienes un Ministerio del Trabajo que tampoco te obliga a registrar, o simplemente dice estas formas contractuales no me benefician y no las voy a utilizar porque al final del día no puedo generar plazas de trabajo. A ver, yo creo que a los grandes empresarios, a los dueños de los medios de producción y del capital, se les acabó el discurso.
Porque ellos plantean de que no se puede generar empleo porque el código es muy rígido. Primero, el código ya no es el mismo, ha tenido más de 40 reformas. Segundo, lo que decía la doctora, 42 tipos de contratos. Desde el joven del emprendimiento, giro del negocio, etcétera, etcétera. Unos que están en la ley, otros que fueron aprobados de manera ilegal a través de acuerdos ministeriales. Ahí están. ¿Por qué no lo usan? ¿Por qué querían un contrato por horas y no implementan el contrato parcial permanente? Que es 4 horas diarias, 20 a la semana, 80 al mes, con todos los beneficios de la ley. Si dicen que quieren darle trabajo y derecho a estudiar al joven. Ese es un instrumento que está. Sin embargo, no lo hacen porque obviamente tienen que pagar todos los beneficios de ley. Acá lo que querían es no pagar eso. Ni vacaciones, ni fondos de reserva, ni obviamente asegurar el IES. Eso era en el fondo lo que querían. Porque el mismo IES tiene una resolución que le dice, para poder afiliarte necesito que por lo menos me trabajes 4 horas seguidas. Eso es lo que querían evitar. Y entonces cuando la ministra decía, si se aprueba esta pregunta inmediatamente, ¿se va a generar empleo? No, sí va a generar empleo. Lo que iban es a legalizar la precarización de ese 70% que está en la informalidad. Eso era lo que buscaban. Y por eso nosotros decimos, los gobiernos deben entender que el pueblo es un pueblo sabio y que ya no le pueden seguir mintiendo. Ahora, José, lo que sí, digamos, también debemos ser como conscientes y muy realistas es el hecho de que al tener un Estado que no vigila, que no controla, lo que manifestaba hace un momento Angie, un ministerio que no tiene ni siquiera personal para hacer las inspectorías, quiere decir que el trabajo precarizado en este país, probablemente no en su totalidad, pero ya está desde hace rato. El problema es, se hubiese agravado si es que ganaba la pregunta. Se hubiera agravado y legalizado. Y eso obviamente es así. Ahora, yo creo que pasa por muchas cosas. Yo creo que la Asamblea debe entender de que su papel es legislar y fiscalizar. Legislar obviamente pensando en el país, porque ahí vemos otras cosas. Como tú lo decías, reparto, acuerdos. Las 5 leyes económicas se aprobaron. ¿Quién está pagando? Es el pueblo. Vamos a generar 70,000 empleos, cuando hay todo lo contrario. La ministra luego de la consulta dice, no nos preocupa porque hemos creado 70,000 empleos jóvenes. El IES le sale a decir, se han perdido más de 50,000 empleos jóvenes entre 18 y 24 años. ¿De qué me habla? Pero sirvió para implementar zonas francas que no van a pagar impuestos, un contrato especial que es sinónimo de precarización y condonar más de 2.600 millones de dólares a los grandes grupos económicos, beneficiados por la misma pandemia. El presidente el 10 de enero salió a agradecer por haber aprobado la ley no más apagones. ¿Qué tenemos en el país? Apagones. Y luego se dan un tiro en el pie y dicen sabotaje. Han sacado el agua de Bazar. Y después le sale un mismo ministro a decir, pero no tiene compuerta. ¿Qué la sacaron? Con baldes. O sea, y ahora dice el gobierno, tengo un superministro de transporte y de energía eléctrica o de electricidad. Y le voy a dar otro ministerio porque es un superministro. Sería bueno que el presidente recorra el país por tierra y vea el desastre del tema vial. Y así no se puede reactivar la economía. ¿Por qué no se pueden generar fuentes de empleo si es que no fortalecemos la economía? Y tenemos una proyección que el mismo Fondo Monetario le dice, hay un crecimiento para el 2024 por debajo del 1%. ¿Cómo generamos empleo? Entonces el gobierno ha entendido despido, contrato, generación de empleo. Absurdo. Cuando hasta el momento ni siquiera se recuperan los empleos producto de la pandemia. Entonces, ¿de qué empleo generamos? Para decir que se está generando empleo, por lo menos se debería recuperar los empleos perdidos por el tema de la pandemia. Y eso no existe. Entonces, es real, y coincidimos y lo hemos dicho desde el Frente Unitario, desde la UGT, ningún contrato y ley per se genera empleo si no tenemos una economía fortalecida. Y eso debe entender el gobierno. Pero claro, se cree el todopoderoso, se cree que lo sabe todo. Y claro, como es el hijo de papi, entonces no sabe la realidad que vive el pueblo ecuatoriano. Entonces, me parece que
tiene que escuchar al país. En esta realidad, Angie, ¿qué tan viable puede ser una reforma al sistema de seguridad social en las condiciones que las está planteando, al menos de lo que se conoce, que las ha señalado el señor Peña? Él habla de que va a ser van a contener jubilaciones más atractivas, con más años de trabajo y un cálculo de la pensión incrementando el número de los años para promedio. Cita como ejemplo incrementar las aportaciones a 500. Yo no sé eso cuántos años más de aportaciones significaría aumentar de las 300 y algo que son ahora a 500. No sé si la persona que se jubile va a alcanzar al menos a cobrar 1 o 2 meses de esa jubilación, entre comillas, más atractiva. No sé, usted ha escuchado la propuesta que ha hecho el señor Peña. ¿Qué le parece? He escuchado la propuesta no solo del señor Peña, sino las propuestas que vienen ya hace gobiernos atrás. El mismo caso con Augusto de la Torre, la misma propuesta reciclada de Sixto Durán Ballén. Es decir, esa propuesta de reforma también es una propuesta añorada por el sector empresarial. Y lo que nosotros siempre hemos dicho es cierto que hay que hacer una revisión al sistema de pensiones, pero que hay que revisarlo con dignidad. No con regresión, sino con progresión, para no afectar las jubilaciones de las personas que en este momento lo reciben y de quienes se van a jubilar a futuro. Pero más que eso, lo que le hemos dicho al IES es, nuevamente, hay un gran número de trabajadores que no están registrados en la Seguridad Social, que deberían estar registrados y que deberían también estar aportando, tanto ellos trabajadores como sus empleadores, para ayudar a la sostenibilidad del IES. Si es que no hay una política donde realmente tanto el IES como el Ministerio del Trabajo se piensen en hacer ese trabajo de ir a regularizar a quienes hoy están de irregulares, realmente no podemos hablar de una política sincera. Estamos hablando solamente de políticas que pretenden beneficiar al sector empresarial a largo plazo. Y lamentablemente, cuando no regresamos a mirar dónde se está incumpliendo la norma, es cuando tenemos este problema. Yo creo que la política de estos últimos gobiernos ha sido eso, la desatención, el dejar hacer. O sea, por último, no aprueban el trabajo por horas, pero lo que hacen es permitir que el sector empresarial trabaje bajo sus propias reglas, que básicamente es la no regularización de trabajadores. Ahora, yo creo que si es que el gobierno quisiera pensarse realmente en una reforma laboral, que también sostenemos es necesaria, debería ser en términos siempre de avance de derechos. 3 cosas fundamentales que yo creo que debería haber tanto el IES como el Ministerio del Trabajo y como la Asamblea. El primero es fortalecer justamente la capacidad de inspección del Ministerio del Trabajo. Es decir, no solo mirar a las personas que tienen contratos registrados, sino ver cómo hacemos que esa capacidad de inspección alcance a los trabajadores informales y alcance a los trabajadores no registrados. Justamente para lograr esta formalización de lo informal que actualmente existe, en lugar de legalizar la informalidad como se pretendió hace muy poco, sino más bien formalizar la informalidad con todos los derechos y obligaciones. En segundo lugar, en este punto, después de la consulta popular, en este 1 de mayo, es imposible seguir hablando de derechos laborales sin hablar de sindicalización. Nosotros hemos tenido una gran regresión en tema de sindicalización y últimamente en temas de derechos individuales con todo lo que nos ha pasado, y claro, muestra de eso fue el contrato por horas. No podemos seguir hablando de derechos laborales sin hablar de que la gente tiene que organizarse. Las trabajadoras del hogar logran presentar todas estas demandas justamente porque están organizadas. Si es que no estuvieran organizadas, el Estado ni siquiera se hubiera enterado de lo que está pasando en el sector, por ejemplo. Y asimismo, hay muchos trabajadores en el sector de la agroindustria, por ejemplo, que no pueden organizarse en este momento y tampoco pueden llevar sus demandas al Estado. Es importante pensar entonces en sindicalización por rama. Y lo tercero es que el gobierno no puede obviar la consulta tripartita. Aquí está el presidente del Frente Unitario de Trabajadores, quien les podrá decir si le consultaron o no en algún momento sobre el trabajo por horas, por ejemplo. Toda reforma laboral debe ser consultada con las organizaciones de trabajadores y también con las organizaciones de empleadores. Creo que un diálogo sincero, de lado y lado, donde los empresarios dejen de apuntar a la reducción del salario, es posible para analizar cómo mejoramos la calidad del trabajo en Ecuador y cómo ayudamos a que el IES sea sostenible. Ahora, pero también creo que hay que plantearse la posibilidad de conversar en esos diálogos, Angie y José, sobre el nuevo momento que está viviendo la economía, no solo en Ecuador, sino en el mundo entero. O sea, digamos, siempre vamos a estar a favor de que se respeten los derechos de los trabajadores, pero también hay que entender que las condiciones del Ecuador del 2024 no son las mismas que las condiciones del Ecuador de hace 10, 20, 30 o 40 años, y que las condiciones actuales del mundo tampoco son las mismas. Entonces, sí hay que evolucionar también con respecto de la visión, por ejemplo, que tienen los sindicatos, José. Claro que sí.
Tanto es así que nosotros presentamos en el 2021 un código moderno. Y está en la Asamblea. ¿Qué contenía? Por ejemplo, nos han satanizado por el tema de la pensión jubilar patronal. Ahí está una propuesta distinta, diferente, de crear un fondo común para que desde el primer año el empleador vaya aportando el tema de la pensión jubilar patronal. Para que las empresas no lleguen a los 19 años despidan. Y 11 meses y les voten. Exactamente, mire. Segundo, que se tome en consideración los años, no en la misma empresa, sino en varias. Está la propuesta. Sin embargo, en la planificación de la Asamblea no está a discutir el Código del Trabajo. Segundo, hay que entender un aspecto. Hay tecnología, hay avances tecnológicos, hay una nueva realidad, es real. Pero eso no significa que la persona trabajadora también tiene que estar esclavizada en esos instrumentos, sea computadora o cualquier otro elemento. El tema de la desconectividad es fundamental. Por eso es lo que el mismo Estado ecuatoriano suscribió el tema del convenio 190 con el tema del acoso laboral. Que también se debe entender que si es que hay teletrabajo, que es real, que lo puedes hacer desde aquí o desde otro país, pero también necesitas un tiempo de desconectividad para recuperarte físicamente, emocionalmente. Y entonces, si es que haces un trabajo de teletrabajo, no significa que tienes que estar clavado de domingo a domingo o de lunes a sábado. Necesitas eso, y eso le dice la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, un poco en el 2012 nos satanizaban a nosotros que planteábamos el tema del teletrabajo. Sin embargo, fue útil, pero eso no significa que puedes tener a la persona ahí también esclavizada. Entonces, todos esos elementos hay que discutir. Pero no hay una voluntad del gobierno. Con el expresidente Lasso nos sentamos a la mesa para discutir el tema laboral. Hubieron 3 reuniones, se levantaron, sin decir nada. En el tema del IES, también transparentando. Porque no estamos de acuerdo que los afiliados, jubilados y pensionistas paguemos las consecuencias del manejo del IES. Sin embargo, también se levantaron de la mesa. O lo cambiaron en ese entonces al delegado, el señor Francisco Cepeda, si no me falla la memoria. Entonces no hay una voluntad. La Asamblea aprueba una reforma de la Ley de Seguridad Social, más allá que desnaturalizaron un proyecto de iniciativa ciudadana. Ampliaron el Consejo Directivo del IES, aunque le dan los plenos poderes al presidente para que siga manejando el IES y el BIES. Pero ¿qué acaba de hacer el presidente Novoa? Vetar, diciendo que es inconstitucional. Entonces quieren seguir teniendo al IES como caja chica y botín político. Y ahora nos dicen queremos mejorar las pensiones trabajando más. Hoy una persona se jubila con 30 años de aporte, que son 380 imposiciones, y 60 de edad. ¿Y con 500 serían cuántos años más? 10 años más. Se jubila una persona con 15 años de aporte y 65 de edad. Y 70 de edad con 10 de aporte. Subámosle 10 años más. 80. ¿Cuál es la expectativa de vida, además, del trabajador ecuatoriano? Claro, la señora Legarde, que era representante del Fondo Monetario, dijo 84 para las mujeres y 80 para los varones. ¿De dónde se sacó? No. Yo creo que las condiciones en las cuales se desarrolla la actividad no es para eso. Pero bien decía, si te jubilas a los 80 años, ¿qué vas a disfrutar? Por Dios, y es correcto de que una persona que haya servido 25 o 30 años disfruten algo, pues, Claro. porque ha entregado sus mejores años de vida. Es que el problema es que quienes piensan en estas reformas lamentablemente no están en los pies de cualquiera de los ciudadanos comunes y corrientes, porque tienen su futuro y el de sus generaciones venideras totalmente asegurado. O sea, posiblemente ni siquiera tienen que trabajar para subsistir Es que como por el eso resto yo de los digo que no ecuatorianos. piensan en el país, porque además hay una contradicción. Queremos generar empleo para los jóvenes, pero si te incrementan los años, que han jubilados a los 60, 65, ¿cuándo le van a dar oportunidad a los jóvenes en el sector público, en las empresas privadas, en las empresas públicas? O sea, hay una contradicción del gobierno. Y las personas que están en un rango de edad sobre los 50 años, sobre los 45, si aplican una reforma de esta naturaleza, posiblemente no se van a, y si están en el desempleo. Además, se dice que ya no les contratan porque nos vendimos igual, de 40 a 45 ya nos servimos por algunos. O sea, y entonces el gobierno tiene que ser honesto, tiene que decir la verdad. Y hay un tema, el tema del tripartismo se ha perdido. ¿Y de quién depende para que funcione el tripartismo? Del Estado, a través de los gobiernos.
Porque claro, nosotros nos reunimos con la OIT, con el director de los países andinos, con la delegada de los países andinos. Pero para que funcione el tripartismo, dice, tienen que pedirnos los gobiernos. Si no, no funciona. Y eso no existe. Tal vez como trabajadora joven y como representante del movimiento sindical más o menos joven, creo que también quiero enfatizar mucho en esto, ¿no? Que se ha dicho de que los jóvenes ya no queremos trabajar, por poco no queremos trabajar. Que no quieren afiliación porque no queremos afiliación. Son otras medidas. No queremos son una más jornada de innovadoras. trabajo, no pensamos en la jubilación, no creemos en el IES, no creemos en un montón de cosas y ni siquiera en el sindicalismo. Yo creo que en este momento la gente joven también ha dicho que cree en esas cosas, porque flexibilización no es lo mismo que precarización. Y eso debe quedarle muy claro al gobierno y también muy claro a la gente. El momento en el que una persona joven dice, sí, yo quiero manejar mi tiempo, no te está diciendo quítenme la estabilidad. El momento en el que una persona dice, qué bueno sería no levantarme a trabajar a las 8 de la mañana, sino empezar a las 9 o a las 10, por ejemplo, porque en la mañana tengo otras actividades, tampoco te está diciendo quiero trabajar menos tiempo, ¿no? Las personas que somos jóvenes, que sí, crecimos con otra forma de ver la vida, crecimos con tecnología, tenemos diferentes maneras de manejar el tiempo y de manejar la autonomía. Pero eso no es igual a restarnos horas de trabajo o a restarnos remuneración y mucho menos a restarnos posibilidades de vida. ¿A qué me refiero? A pensar en vacaciones, a pensar en jubilación, por ejemplo, a pensar en protección contra accidentes de trabajo. Eso... Capacitación, oportunidades de vida y de crecimiento profesional. A eso nadie va a abandonar a eso. Y creo que deben tenerlo muy claro, sobre todo el sector empresarial, porque cuando hablan por las personas jóvenes, realmente están hablando quizá por su sector de personas jóvenes que no necesita trabajar, como decía Lesenia, porque ya tiene asegurado su futuro. Pero las personas jóvenes, que somos mayoría y que estamos en la clase obrera, tenemos claro que el trabajo es lo único que nos puede sacar de ahí y que la educación y también encaminada con el trabajo son pilares fundamentales para eso. Queremos sí autonomía, tenemos otras formas de manejar el trabajo y la vida, pero que eso en ningún momento tiene que leerse como que queremos precarización o como que no queremos un salario digno. Ahora, yo quiero plantearles una discusión también que tiene que ver con lo político y yendo al origen de cada uno de los gobiernos que han impulsado políticas públicas que han significado ir hacia atrás en materia de derechos de los trabajadores. Y tiene que ver con esta fusión que hay del poder político con el poder económico. ¿Qué tan nocivo es, por ejemplo, para el caso de los trabajadores? Que gobiernos que son representantes del empresariado, tuvimos un presidente banquero, un gobierno lleno de empresarios, y ahora tenemos un gobierno liderado por un empresario, que es heredero de una de las fortunas más grandes de este país, hijo de empresario, nieto de empresario, familia de empresarios, que se mezcle justamente el poder político con el poder económico, y qué tan nocivo resulta esto para la clase obrera. José. Es real, y esto es grave, porque hemos tenido un banquero que pensó que dirigir el país era como dirigir el Banco de Guayaquil. Y no entendió que era tan importante lo privado y lo público, porque eso es fundamental, y no lo entendió, y ya vemos cuáles fueron los resultados. Y hoy tenemos un gobierno que no es parte, sino, digamos que no únicamente los representa, sino es parte, porque es real, pues uno es parte de las empresas más grandes de este país, y que lamentablemente en esas empresas no se respetan los derechos a los trabajadores, los derechos fundamentales que decía la doctora, como es el tema de la organización sindical y la contratación colectiva, que ni siquiera afilian a la seguridad social con el tema de las bananeras. O sea, ha habido bananeras que han empleado menores de edad. Exactamente. Y entonces tenemos un claro ejemplo. Entonces, estos gobernantes piensan en su parcela, piensan en seguir beneficiando a los grandes grupos económicos y a los dueños de los medios de producción y a los dueños del capital, y no piensan cómo mejorar las condiciones de vida de las y los ecuatorianos. Y entonces, claro, quieren tener a un sector de los trabajadores que no discuta los problemas de su cantón, de su provincia, de su comunidad, cuando quienes generamos la riqueza debemos obviamente discutir estos aspectos. Y entonces
cuando tenemos estos gobiernos y que sobre todo están en la línea de seguir cumpliendo con las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, es gravísimo. Porque al final del día esas políticas las termina pagando el pueblo ecuatoriano. Yo agregaría algo a lo que dice José, y es que si ustedes piensan en quiénes han sido ministros y ministras del trabajo hasta ahora, se van a dar cuenta que todos y todas, con excepción de esta ministra, han sido representantes del sector empresarial o han estado ligados de una u otra manera a los intereses del empresariado. Todos han sido, en ese sentido, politizados y también parcializados hacia el sector empresarial. Y eso ha dificultado el trabajo del Ministerio del Trabajo, que durante todo este tiempo no ha sido un ministerio para los trabajadores, sino un ministerio para los empleadores y para los intereses del sector empresarial. Cada ministro que ha entrado al Ministerio del Trabajo ha hecho una especie de pasantía y luego sale a seguir representando al sector empresarial. Tenemos varios ejemplos de puertas giratorias de ministros que luego de haber salido, o incluso funcionarios de alto nivel, que luego de salir del Ministerio del Trabajo pasan directamente a representar a multinacionales en el país. ¿Hay o no hay intereses cruzados ahí? Por supuesto que los hay. Y en el sector de la justicia, yo sé que hay varios casos, Metástasis, Purga, etcétera, que se están investigando con un objetivo concreto en el ámbito penal, justamente por el tema de narcotráfico. Sin embargo, si trasladáramos investigaciones similares al ámbito empresarial, al ámbito laboral, y José no me va a dejar mentir, nosotros estamos seguros y seguras de que ahí también hay corrupción desde el sector empresarial por los nexos que existen entre la justicia, el empresariado y el propio Ministerio del Trabajo. Es decir, la institucionalidad, cuando hay gobiernos empresariales o gobiernos con intereses particulares dentro de la economía, se pierde absolutamente y con eso pierden las personas trabajadores. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado, por permitirnos analizar la situación en la que se encuentra el trabajador en el Ecuador, el mercado laboral, el ambiente laboral. Les agradecemos tanto a Angie Toapanta, coordinadora ejecutiva del Centro de Investigación de Defensa del Derecho al Trabajo, como a José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, que nos han acompañado esta mañana. ¿A qué hora es la marcha? Ahorita de aquí sale corriendo, salimos a la calle Elías. Obviamente la concentración está 8:30 y luego vamos a estar saliendo tipo 9:30 hasta que lleguen todos los sectores. Suerte. Muchas gracias. A los dos.